Qué gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de lengua materna. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sana en mente sano. Soy la profesora Brenda Maldonado y efectivamente es un gusto estar nuevamente en una sesión más de Lengua Materna 3. Esta sesión se titula La coherencia textual. Cuando nos queremos comunicar, es fundamental que todo tenga claridad para que no haya oportunidad de confusión. Esto pasa cuando hablamos con maestros, amigos o familia, pero también cuando escribimos. Yo intento hacerlo con la mayor claridad posible, sobre todo cuando es un informe. En eso precisamente radica nuestro propósito, que es revisar coherencia textual de informes, para lo cual analizaremos juntos cómo dar sentido y precisión a los textos que escribimos y por qué es necesario que estos sean claros, puntuales y coherentes, es decir, que tengan unidad de sentido y de forma. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener malentendidos por algún descuido al momento de redactar un texto. El aprendizaje esperado de la sesión es: describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. ¿Todo listo? ¡Aquí vamos! Los invito a mantenerse atentos durante la jornada de trabajo, ya que antes de concluirla, plantearé un reto que les ayudará a reforzar lo aprendido. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar nota. También tener a la mano su libro de texto. En la medida de lo posible, registrar las dudas que se les presenten. Yo suelo anotar palabras clave o ejemplos específicos que me ayuden a comprender y recordar el contenido estudiado. Preparen sus materiales que estamos por comenzar. Les propongo comenzar con el siguiente ejemplo de un informe breve. A partir de él podremos abordar el propósito de la sesión. Estén muy atentos. En muchos lados se afirma que los anuncios publicitarios influyen en la toma de decisiones. Entonces, ¿es cierto que la publicidad convence a la gente aunque a alguna no? Para analizar la información, en primer lugar, organizamos la gráfica de barras. Posteriormente, revisamos los datos analizados para definir los datos que irían en las tablas. Así lo hicimos más visuales. Entrevistamos a 50 jóvenes, es decir, definimos la muestra. Se elaboró un cuestionario que se aplicó a 50 jóvenes. Con los resultados, se revisó que el análisis de la información estuviera bien realizado. El cuestionario era para saber los hábitos de lectura de revistas y libros. Los 50 jóvenes tenían entre 12 y 15 años. Con los resultados de las entrevistas a los 50 jóvenes, elaboramos tablas y gráficos que analizamos de los cuestionarios que aplicamos. ¿Qué entendiste de esta lectura? Honestamente, me pareció confusa. Creo que se repite información sin ser necesario y el texto está desordenado. Eso me confundió un poco. Además, al ser un informe y no incluirse elementos visuales, me costaba seguirlo. Efectivamente, es un texto mal redactado. Aunque podemos comprenderlo en algunos momentos, carece de coherencia. Y como bien dices, es confuso comprender qué nos quiere dar a entender el autor. Qué bueno que en esta sesión nos enfocaremos en esos puntos. Creo que voy entendiendo por qué la coherencia tiene que estar presente siempre que escribimos un texto, en este caso, un informe. ¿Qué te parece si partimos desde lo más básico? ¿Tú qué entiendes por eso que llamamos texto? Pues un texto sería todo aquello que escribimos, las palabras que usamos y cómo las ordenamos para que otros puedan entendernos. En parte tienes razón.
Si somos más estrictos, hay que entender al texto como un enunciado o conjunto de enunciados que entregan un mensaje. Está compuesto por signos que pueden ser escritos o pueden ser orales. Se debe caracterizar por la coherencia, cualidad que le brinda unidad de sentido y satisface una necesidad comunicativa determinada. Entonces, un texto se caracteriza por ser claro en lo que desea comunicar. Es correcto. Y en pocas palabras, la coherencia textual es la cualidad que hace que un texto sea recibido como algo que tiene lógica y sentido. O sea, que todos los elementos que lo conforman tienen que ver con el contenido que se va a transmitir. Como cuando construimos una casa, que colocamos los ladrillos de forma ordenada. Primero sobre la base y a partir de ahí vamos sumando los materiales en orden lógico. Exacto. En tu ejemplo, la casa tiene que estar bien construida para ser sólida y no exista problema alguno a la hora de habitarla. Poder comprender de manera adecuada el contenido de un texto es nuestra forma de habitarlo. Pero profesora, ¿cómo puedo conseguir la coherencia en mis textos? Primero, hay que comprender que la coherencia va de la mano con otro elemento textual. Este elemento es la cohesión. Si la coherencia se refiere al contenido, la cohesión se refiere a la forma, a darnos cuenta de cómo las distintas palabras, frases y oraciones de un texto están relacionadas entre sí. La cohesión sería, por así decirlo, el material que usamos para que los ladrillos de la casa queden unidos de la mejor manera. Ese material son palabras u oraciones que conectan una idea con otra. Una casa está bien construida cuando todos los ladrillos están bien unidos entre sí. De igual manera, se entiende que un texto es coherente cuando todos sus enunciados poseen unidad entre ellos. Es decir, cuando no se trata de una serie de ideas escritas al azar, sino que cada una de ellas está en relación con su significado. Pero, ¿qué pasa si nuestro texto tiene muchos subtemas? Esto puede suceder. De hecho, es muy común. Nuestra labor al redactarlo es que cada uno de esos subtemas guarden una estrecha relación. De esta manera formarán parte de un todo. Constituirán una unidad semántica. O sea que cuando hablamos de textos, el contenido que quieren transmitir se refleja en la manera en que conectamos cada una de nuestras oraciones. Y es por ello que debemos procurar que las ideas no se rechacen o se contradigan entre sí. De esta manera el mensaje podrá ser transmitido con efectividad. Para escribir hay que tomar en cuenta los aspectos relevantes de lo que se busca comunicar, es decir, que haya pertinencia en la información que se incluye. Veamos el siguiente ejemplo. Se realizó la siguiente investigación para conocer el impacto que tienen los comerciales televisivos de los refrescos A y B sobre los niños que cursan el nivel primaria. La investigación se manejó desde un enfoque cuantitativo, ya que recolectó información que se puede contar y con la cual se lograron sacar estadísticas de los resultados obtenidos con respecto al comportamiento que muestra el consumidor. El objeto de estudio fue la influencia que presentan los niños de tercero y cuarto año de nivel primaria, debido al tipo de comerciales de estas marcas refresqueras. ¿Notaron la diferencia entre el primer texto y este? Yo sí. En este segundo escrito pude entender un poco mejor lo que los autores escribieron. Esto es porque el informe muestra coherencia textual. Imagínense lo que sucedería si esta propiedad de los textos no existiera. Sería muy complicado comunicarnos por escrito. Hay que reflexionar sobre esto y tener en cuenta que gran parte de nuestra comunicación social es escrita. Además, la manera en que escribimos refleja nuestro pensamiento y por lo tanto también podría ser un indicador de la forma en la que hablamos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si todos los textos carecieran de coherencia y cohesión? Vayámonos adentrando al mundo de la redacción y las cuestiones básicas que hay que resolver para lograr mantener la coherencia textual. Analicemos los siguientes ejemplos. El
El 70% de los encuestados está de acuerdo con la publicidad. ¿Cómo influyó la publicidad para que lo adquirieras? Muchos compañeros traen el mismo reloj. Las encuestas realizaron un análisis que arrojó que el 75% de los encuestados era susceptible a los mensajes publicitarios. Se graficaron los resultados que después se integraron en las preguntas formuladas en las encuestas. Estos 3 mensajes son incoherentes porque su significado no tiene ninguna relación interna. A partir de cada uno de ellos, revisaremos 3 condiciones fundamentales que debe de reunir cualquier mensaje. Vamos con el ejemplo 1. El 70% de los encuestados está de acuerdo con la publicidad. ¿Cómo influyó la publicidad para que lo adquirieras? Muchos compañeros traen el mismo reloj. El texto es incoherente porque no posee un núcleo informativo. Esa única idea o tema sobre la que las demás giran. Yo distingo que en el ejemplo hay 3 núcleos. Uno es el porcentaje de las encuestas. El segundo es la pregunta sobre publicidad. Y el tercero, una afirmación sobre otras personas. La cosa cambiaría si el texto dijera: el 70% de los encuestados está de acuerdo con la publicidad que reciben y con sus mensajes. Esto nos lleva a pensar que son susceptibles a ellas. Sin embargo, algunos comentaron que en ocasiones no compran los artículos por decisión propia, sino que son influenciados por amigos o personas cercanas. ¿Se dieron cuenta de cómo los 3 enunciados giraban en torno a una idea? Tenían un núcleo. En este caso, la influencia de la publicidad en las personas que la recibieron. Sin embargo, las frases ya no eran exactamente las mismas, profesora. Esto es porque al darle cohesión a cada una de ellas, siempre debemos realizar pequeñas modificaciones para que puedan cobrar sentido. Veamos el ejemplo 2. Las encuestas realizaron un análisis que arrojó que el 75% de los encuestados era susceptible a los mensajes publicitarios. Este mensaje tiene un problema de redacción, es decir, sabemos que las encuestas no pueden realizar algo porque son las personas quienes realizan encuestas. Este tipo de problemas suele surgir cuando se reconstruye una idea durante la redacción, pero el texto final ya no se revisa, lo que genera estos desajustes de significado. Es decir, que sus ideas no están cohesionadas adecuadamente, aunque es entendible, ¿cierto? Es correcto, pero no por ser entendible significa que el texto está realizado de manera adecuada. Sigamos con el tercer ejemplo. Se graficaron los resultados que después se integraron en las preguntas formuladas en las encuestas. Esta vez es un poco menos distinguible la incoherencia, ¿no creen? Pero aún así hay algo que suena diferente, como si no estuviera del todo bien escrito. Esa sensación que tienes se debe a que en este ejemplo hay problemas con la conexión semántica entre las partes. Este texto nos está afirmando un efecto antes de la causa. Lo más lógico sería que primero se realizaran las preguntas, a partir de ellas se procediera a realizar las encuestas y finalmente se graficaran los resultados. El mensaje cuestionado de manera correcta sería: se realizaron las preguntas que formarían parte de las encuestas y una vez obtenidos los resultados, estas respuestas fueron graficadas. ¿No te parece que es más claro? Recordemos que los escritos deben de tener una lógica interna. Pero, ¿qué sucede si esta lógica es trastocada, como hacen algunos escritores de cuentos o novelas? Esto ocurre porque el escritor busca dar un efecto o una estilización a su trabajo. Es una decisión estética muy pensada. Sin embargo, en un informe de trabajo, lo que debemos de buscar es la lógica y la claridad. Considero que tenemos una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestros escritos. ¿Se entiende eso que queremos expresar? ¿Lo hacemos con la coherencia necesaria? Entonces, nosotros podemos distinguir la coherencia
en un texto si somos capaces de designarle un asunto o un tema. Es decir, si podemos expresar de qué trata. Además, no debe de haber contradicciones internas. Si empieza diciendo algo y después continúa con otra idea completamente distinta, sin ninguna conexión, quiere decir que no es un texto coherente. También es fundamental que los conceptos establezcan diferentes tipos de relaciones. Una de ellas puede ser la temporalidad. También es importante que se plantee una conexión de causa y efecto. Como en el ejemplo de las encuestas. Primero se entrevistó a las personas, lo que causó que después se pudieran graficar sus respuestas. Es de suma importancia comprender que la cohesión se puede generar gracias a una serie de elementos que se conocen como mecanismos de cohesión. Estos establecen conexiones entre las diversas ideas de un texto. Creo que no conozco ninguno de esos mecanismos. ¿Podría darnos algún ejemplo? Uno de ellos puede ser omitir un elemento que se mencionó anteriormente. A este procedimiento se le conoce como elipsis. Otro es el reemplazo de palabras, por ejemplo, el uso de sinónimos para que no existan repeticiones innecesarias. Por último, está el uso de conectores como porque, aunque, además, entre otros muchos, que nos ayudan a tender puentes entre ideas. En el cuestionario se incluyeron preguntas para evaluar las preferencias sobre los alimentos referidos. ¿Cuántas veces a la semana se consumía? ¿Y cuál era la razón principal para consumirlo? El cuestionario tenía otra pregunta de preferencias. ¿Quiénes lo consumían? Me parece importante no caer en repeticiones innecesarias y poder conectar bien las ideas. A veces he leído textos que parecieran no desarrollarse como si se atoraran. Eso es porque no cuentan con una propiedad denominada progresión temática. Esta cualidad es la capacidad del tema principal para permear cada una de las frases, de manera que se vayan sumando y aportando información nueva. La coherencia es muy importante dentro de nuestros textos. Nos permite dar precisión a aquello que queremos comunicar. Además, nos asegurará que el lector no va a dejar de leer nuestro texto por falta de claridad. Recuerden que las ideas siempre deben de estar relacionadas entre sí y tener bien afianzado el tema central. Analicemos otro ejemplo. Cuando se preguntó por el producto, se encontró que el 85% lo conocía. Como observamos en la gráfica, hay un grupo de 30 personas, el 70% de la población encuestada que declara conocer el producto. ¿Se percataron de lo que ocurre con este texto? La segunda oración contradice a la primera idea expresada. Primero se dice que 85% de las personas conocen el producto, pero en la segunda parte se menciona que es un 70% de la población quien lo conoce. Existe entonces una contradicción que atenta contra la coherencia del texto. No hay un núcleo sólido, una idea que sea fija. Veamos un último ejemplo. Como observamos en la gráfica, el 75% usa el producto A, al menos una vez. El 10% usa el producto B, al menos una vez. Un 5% usa el producto. Con esto, como vemos, hay una gran difusión del consumo del producto. ¿Qué piensan acerca de este ejemplo? Yo me confundí. Se habla de un 5% que usa un producto, pero no sabemos si se refiere al producto A o al producto B o si hay un tercero en cuestión. Al final ocurre algo semejante. Tampoco se sabe cuál es el producto cuyo consumo tiene una gran difusión. Para que un texto mantenga su coherencia, es necesario que se dé toda la información necesaria. ¿Se dan cuenta de lo fundamental que es la claridad en los textos? La manera en que están escritos puede influir en el interés de las personas. Suele pasar que si algo no es coherente, abandonamos rápidamente la lectura. No lo compartimos ni lo recordamos. Vamos a realizar un reto.
Ustedes tienen la misión de analizar en el siguiente párrafo si es coherente o no. Pueden escribir la respuesta en su cuaderno si así lo desean. Basándose en los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a niños de tercero y cuarto año de primaria, se puede decir que el refresco A tiene un índice de superioridad sobre el B y otras bebidas en el mercado, tanto en sabor como en publicidad. Los niños prefieren consumir A principalmente por el sabor, pues consideran que es mejor que el de B o el de las otras marcas. Además, las campañas publicitarias que se usaron para A influyeron hasta cierto punto en el gusto del niño. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería su respuesta? Yo opino que sí hay coherencia dentro del párrafo. Se entiende de manera adecuada todo lo que está escrito. Algo que sirve es leer los textos en voz alta. Muchas veces el oído es la primera entrada para identificar incoherencias. Cuando algo suena raro, es posible que tenga pequeños errores. Revisar nuestros textos o informes de resultados es un proceso que requiere práctica y reflexión. A mí me han recomendado hacer varias lecturas y reescrituras de diferentes borradores antes de lograr un texto acabado. Ese es un consejo muy valioso, ya que puede ser que en las primeras revisiones no logremos distinguir algunas fallas. Vamos al siguiente material que podría serles de utilidad en este proceso. Una diferencia entre un buen texto y uno descuidado es el tiempo que se le dedica a la corrección. Pero, ¿cuáles son algunas estrategias para corregir un texto? Con la receta de hoy, veremos cómo hacerlo. Los ingredientes son adecuación, cohesión, coherencia, formato del texto. Al corregir un texto es importante distinguir la diferencia entre un error y una falta. Una falta puede ser ocasionada por una distracción al escribir, por ejemplo, cambiar una letra por otra. Un error, en cambio, puede ocurrir por el desconocimiento de alguna regla gramatical u ortográfica, como desconocer el uso de los acentos. Una falta se puede solucionar poniendo más atención mientras se escribe, pero para evitar cometer errores se necesita la práctica de la lectura y la escritura para perfeccionar el buen uso de nuestra lengua. Comencemos nuestro platillo. El primer ingrediente que usaremos es la adecuación. Lavamos muy bien para tener en cuenta el tipo de texto que vamos a corregir. Si se trata de un texto formal, debemos revisar que estemos usando palabras especializadas de acuerdo con el tema que se abordó, como en un ensayo sobre ciencia, en el que se usarían palabras como ozono, radiación, ultravioleta. Si se trata de un texto informal, debemos revisar el buen uso de palabras cotidianas, como las que empleamos con nuestros amigos o familia, por ejemplo, en una carta de amor. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora integramos la cohesión, que como ya sabemos, es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Para revisar muy bien, comenzamos a aplicar la puntuación correcta, las conjunciones, preposiciones y pronombres adecuados, sin olvidar el buen uso de los tiempos verbales. El tercer ingrediente que incorporamos es la coherencia. Al integrar y revisar la coherencia, debemos asegurarnos que las ideas del texto sean claras y que su estructura esté bien definida, es decir, que haya una introducción, luego el desarrollo del texto y finalmente las conclusiones. Para que las oraciones sean claras, es importante que revisemos la estructura simple, que consiste en sujeto, verbo y complemento, como en la oración "El ozono es un peligroso contaminante". ¿Y qué se puede hacer si cuando redactamos un texto nos resulta inevitable repetir algunas ideas o conceptos que consideramos esenciales para el tema que estamos tratando? Podemos emplear procedimientos como los ya mencionados, sinónimos o cambiar la sintaxis en nuestro escrito.
Esto además puede ayudarnos a generar un texto lingüísticamente atractivo. El lenguaje es tan vasto que nos permite transmitir el mismo contenido usando diferentes palabras. Entonces, para que mis informes sean comprensibles, ¿es necesario que tengan unidad de sentido y de forma? Es decir, que sus palabras y oraciones estén relacionadas entre sí. Y para que nuestros informes tengan coherencia, aquí van algunas recomendaciones. Primera recomendación: leer detenidamente el informe 1 o 2 veces. Y cuando se escuche algo extraño, deténganse y analícenlo. Segunda, evitar las redundancias o la repetición de palabras. Si encuentran algo similar en su informe, pueden recurrir al uso de sinónimos. Tercera, no puede haber contradicciones en la información, es decir, en los datos, las cantidades, las fechas, los nombres, ni en las valoraciones negativas, positivas o neutras que se incluyen. Cuarta, ajustar el lenguaje a la situación comunicativa y social en la que está siendo utilizada. Es decir, debemos considerar si los resultados son o no adecuados al conocimiento de nuestro interlocutor. Quinta, el texto debe ser pertinente al contexto. Debe haber una relación entre la actualidad y nuestra población. Y sexta, para adecuarse a las características del receptor, su edad, su origen, su nivel cultural, académico, etc. Estos 6 aspectos nos ayudarán a revisar nuestros propios informes. Sobre todo, no deben olvidar su creatividad al momento de utilizar formas diversas para describir cosas o conceptos similares. Verán que les puede evitar muchas complicaciones. Sí, no hay que olvidar que el lenguaje es amplio y nos permite jugar de muchas maneras con él. Me parece muy interesante la manera en que la coherencia y la cohesión están unidas al interior de un texto, de tal manera que no se pueden utilizar una sin otra. El sentido de cualquier texto que escribamos tiene que partir de estas 2 normas. No solo se tiene que escribir lo que se nos venga a la mente. Efectivamente, ambas juegan papeles muy importantes durante la elaboración y redacción de nuestros textos. Para que exista la coherencia, también debe de haber cohesión y viceversa. Cuando escribimos, lo que esperamos es que quien nos lea comprenda de lo que se trata nuestro texto. Por eso es de suma importancia centrarnos en un tema y cuidar que todas nuestras ideas vayan en relación a este. Tampoco hay que olvidar la importancia de releer y ajustar el texto las veces que sean necesarias, para asegurarnos que tengan congruencia y pueda ser entendido con claridad. Espero que esta sesión haya sido provechosa para todos ustedes en casa. Aún queda mucho por aprender. Si desean ampliar la información sobre lo revisado en esta sesión, pueden localizar en su libro de texto El aprendizaje esperado. Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. Realicen las actividades sugeridas para reafirmar sus conocimientos. Antes de finalizar, les propongo un reto. Les invito a que busquen diversos textos, los lean, los analicen y una vez que hayan comprendido su contenido, cambien algunas palabras u oraciones para que noten la diferencia en su redacción. Después, léanlos con su familia y pregúntenles si lo entendieron con tales modificaciones. Esto podría ayudarnos a desarrollar la capacidad de expresar las mismas ideas con distintas palabras. Recuerden que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que trabajamos con el aprendizaje esperado. Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. Gracias por compartir con nosotros esta sesión titulada La coherencia textual. ¡Hasta la próxima!